Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga ricamente y gracias por sacar de su tiempo para estudiar con nosotros en esta oportunidad. Gracias por el deseo que tienes de aprender más sobre la palabra de Dios y tu compañía aquí en La Luz de mi Andar en cada oportunidad que tenemos para estudiar sobre Dios, sobre su palabra, sobre su Hijo y sobre lo que Él espera de nosotros. Antes de adentrarnos más en el estudio de esta noche, vayamos a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por las bendiciones que nos da, lo que nos permite vivir y esta oportunidad que tenemos de estudiar de su palabra. Que nuestros corazones sean receptivos y podamos meditar sobre ella y poner en práctica lo que aprendemos de la misma, y así poder ser efectivamente los siervos que usted merece y que deben de darle la gloria y honor a usted en todo, Señor. Sé con aquellos que están pasando por quebrantos de salud u otras dificultades y permítenos, Señor, seguir adelante si esa es su voluntad. Es en el nombre de Cristo Jesús que pedimos todo esto y damos gracias. Amén. Muy bien, amados hermanos, seguimos hablando acerca de las señales escritas para nuestra creencia. Seguimos con esta serie de estudios que poco a poco nos vamos acercando al final de las mismas y recordamos el texto clave que es el propósito por el cual el apóstol Juan escribió este libro. El apóstol Juan dice que todas estas señales fueron escritas en este libro, pero se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. De lecciones anteriores recordamos que Juan escribe para toda la humanidad. Los otros relatos de la vida de Jesús por parte de Mateo, Marcos y Lucas eran para audiencias específicas. Mas Juan escribe de una manera que permite que cualquier persona que abra este libro, lo lea, pueda efectivamente creer que Jesús es el Hijo de Dios y entonces tomar las acciones necesarias para ser un hijo de Dios como ha sido establecido en la palabra, para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Pues bien, la lección de hoy es acerca de la vid y los pámpanos, ese texto que encontramos en el capítulo 15. Juan 15, 1 al 12 va a ser el texto que estaremos estudiando en esta ocasión. ¿Qué dice este texto? ¿Qué enseña nuestro Señor? Vamos a ver que es realmente bastante simple. Es una enseñanza bastante simple, sin embargo, aún así, hay personas que tienen conceptos erróneos acerca de lo que nuestro Señor explica en esta porción de las Escrituras. Es precisamente la última vez que Juan registra uno de los yo soy. Cuando hablamos de esto es que Jesucristo a lo largo de este libro hubo ocasiones que de su boca salió yo soy esto, y esta es la séptima de ellas. Brevemente analizaremos cada una de ellas, incluso algunas de estas ya las estudiamos en las lecciones anteriores. Yo soy el pan de vida, recordamos que él dice esto. También dice que yo soy la luz del mundo. La puerta, yo soy la puerta, recordamos en esa parábola acerca de palabra o alegoría acerca del buen pastor, la puerta. Yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Uno muy conocido, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y efectivamente el que estamos estudiando en esta ocasión, yo soy la vid verdadera. Y esto entonces nos lleva a preguntarnos, ¿qué es una vid? Porque hay personas que a veces no conocen ese término. Usualmente en nuestros servicios de adoración, cuando participamos de la cena del Señor, decimos que vamos a tomar del jugo de la vid. Y de acuerdo con nuestros diccionarios de la lengua española, dice que una vid es una planta vivaz y trepadora de la familia de las vitáceas con tronco retorcido, vástagos muy largos, flexibles y nudosos, cuyo fruto es la uva. La uva. Tomamos jugo de uva, no tomamos vino. En las escrituras se nos habla acerca del vino, pero eso es otro estudio para otra ocasión. Pero no se trata de esa bebida alcohólica que muchos consumen hoy en día, sino jugo de uva fresco.
Eso es lo que utilizamos fresco y puro, lo que utilizamos cada primer día de la semana cuando recordamos, porque el Señor nos dice que hagamos esto en memoria de Él, partir del pan sin levadura y tomar jugo de la vid. Nos lleva ahora al siguiente término. Ok, si sabemos que la vid es esta planta, ¿qué es un pámpano? Porque estamos hablando que el tema de nuestra lección es la vid y los pámpanos. Un pámpano, de acuerdo al diccionario en español, dice que es un sarmiento, e incluso esta palabra sarmiento es la que los traductores de la Biblia de las Américas utilizan en lugar de pámpano. Sarmiento verde, tierno y delgado o pimpollo de la vid. Ahora bien, ¿qué es un pimpollo? Un vástago o tallo nuevo de las plantas. Es prácticamente una pequeña ramita, si podríamos decirlo. Sarmiento se define como vástago de la vid, largo, delgado, flexible y nudoso, de donde brotan las hojas, las tijeretas y los racimos. Pero vemos que es algo realmente pequeño, delgado, pero tiene gran fuerza. Los vástagos tienen una gran fuerza. Dentro de lo que hablamos de, no sé si el término es botánica, pero dentro de lo que es definiéndonos acerca de la planta, vemos que a pesar de que no es grande, es fuerte, es poderoso. El hermano Taylor nos procede a explicar acerca de, contestando la pregunta, ¿qué llevó a Jesús a usar la metáfora de la vid y los pámpanos? Dice que hay varias opciones, hay varios pensamientos al respecto, pero dos de los más probables son que en esa tierra era una tierra de viñedos. ¿Y qué es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo? Se adaptaba al lugar donde estaba y daba ejemplos de dónde estaba para que la gente pudiese comprenderlo sin necesidad de ser teólogos, sin necesidad de ser fariseos o escribas. Esto es lo que vemos en las enseñanzas de nuestro Señor. Él aplicaba enseñanzas que las personas pudiesen comprender en esos días. Y de esa misma manera nosotros podemos, a través de las Escrituras, ver estas enseñanzas y comprenderlas para nuestra actualidad. Entonces, Palestina era una tierra de viñedos y tal imagen sería muy familiar para las mentes apostólicas, porque recordamos, Juan 15, obviamente está en medio del 13 al 17, y como hablamos la semana anterior, o la lección anterior, hablábamos de cómo esos capítulos muestran eventos, nos relatan eventos que ocurrieron en ese aposento alto, en donde Jesús estaba despidiendo de los apóstoles. Así que es una conversación que tiene directamente con ellos, no con multitudes. El hecho de que acaban de compartir el fruto que proviene de la vid, porque recordemos, están celebrando la Pascua, y precisamente esa última cena que tuvo con ellos es la que instituye para que nosotros repliquemos. Por lo tanto, acababan de consumir este producto, proviene de la vid, el jugo de uva. Entonces, empecemos a entrar de lleno en nuestro texto. Empecemos a leer lo que tenemos como texto asignado para la lección del día de hoy. Y empecemos con el primer versículo. La vid y los pámpanos. Leamos primero el primer versículo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Qué afirma nuestro Señor allí? Bueno, la vid verdadera es Jesús. Él está hablando con estos hombres, con este pequeño grupo, les está haciendo saber, Él es la vid verdadera, Él es la planta principal. Pero ¿qué dice acerca del Padre? Dice que es el labrador, es el que cuida, es el que lleva a cabo el mantenimiento de esta planta, es el que cuida por ella, es el que recoge el fruto, si podemos decirlo, de esta planta. Entonces, tenemos que Jesucristo claramente ha aclarado dos de los personajes de la enseñanza que está dando en este momento. Él mismo y el Padre. Él es la vid, el Padre el Padre es el labrador, disculpen. Pero entonces, ¿qué ocurre con los pámpanos que menciona en el versículo 2? ¿Quiénes son? ¿Y por qué hago esta pregunta, amado amigo y hermano? Es porque hay grupos religiosos que enseñan que los pámpanos son todos los miles de iglesias que existen hoy en día, que todos ellos salen de Jesús. Pero esto no es cierto. Y cuando leemos el texto vamos a ver que no se refería a grupos religiosos, sino que se refería a personas. ¿Y a cuáles personas? Sus discípulos. La palabra griega traducida como pámpano significa o denota una rama tierna y flexible. Vemos eso en base a la definición que hemos estado viendo. Entonces, la vid y los pámpanos, Dios el Padre, Dios el Hijo y en este caso, los discípulos.
Y seguimos hacia ello porque precisamente cuando leemos versículos 2 al 6, o por mejor dicho, versículos 2 y 6, vamos a ver detalles acerca de esta vid, acerca de la importancia de ella. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, lo quitará en primer lugar, lo limpiará en segundo lugar, para que lleve más fruto. ¿Qué estamos leyendo? Que en la vid, ¿qué hay? La vid lleva el fruto. Esa planta lleva fruto. Y aparte de eso, la que lleva fruto se limpia, se recolecta ese fruto porque se debe de utilizar y va a llevar más fruto, va a seguir produciendo más fruto a través de esos pámpanos. Pero el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces Jesucristo procede ahora a decir que fuera de la vid se seca. Ese pámpano se seca, muere, ya no sirve más. Será quitado, será removido y además de eso, echado al fuego. ¿Por qué? Porque no está dando el fruto que debe de dar. Jesucristo está haciendo saber en esta lección, en este texto, en esta conversación que tiene con los discípulos, por qué es importante estar en Él, estar atado a Él, seguirle a Él. Jesucristo le está haciendo saber a los discípulos, prepárense porque viene un trabajo muy fuerte, pero no pueden hacer ese trabajo si están lejos de mí. Y entonces vemos que efectivamente los pámpanos son los discípulos, esas personas. Aquí no se está hablando de que la iglesia de Bartolomé, que la iglesia de Juan, que la iglesia de Jacobo, que la iglesia de Simón, que la iglesia de Judas. No. Cada uno de estos hombres en sí son parte de la vid que es Jesucristo. Eso es lo que le está enseñando. Los individuos, no congregaciones, no iglesias, no denominaciones, sino personas. Y en este caso, la conversación es directamente con los discípulos. Aquí Él no le está hablando a multitudes. Y es importante que comprendamos esto. Fuera de la vid, si hay un grupo religioso que se crea pero no está conectado a la vid, por más que profese enseñar la verdad, va a ser tirado al fuego, porque no está conectado a la vid, está muerto, está seco. Y eso es lo que ha explicado en estos dos versículos. Pero leamos entonces los versículos de en medio, versículos 3 al 5, para poder seguir comprendiendo lo que estamos hablando aquí. Cuando hablamos sobre esto, leemos versículos 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Recuerda la lección anterior? Jesucristo lavó los pies de ellos, pero aquí no está hablando de una limpieza superficial, de una limpieza física. Está hablando de que efectivamente, ¿qué permite a los discípulos ser limpios? Es la palabra de Dios. Jesucristo les ha hablado, les ha revelado, les ha hecho saber cuál es la voluntad y el plan de Dios. Y hoy nos los hace saber a nosotros a través de esa palabra impresa o digital, si lo tienes en tu tableta, del celular o computadora. Pero hoy tenemos acceso a la palabra inspirada de Dios que nos revela qué debemos de hacer para ser salvos, continuar salvos y llegar al cielo. Entonces tenemos que, Él dice, ya son limpios. ¿Qué les permitió a estos discípulos estar limpios? La palabra que os he hablado. Jesucristo afirma esto en esta conversación privada que tiene con ellos. ¿Qué deben hacer los discípulos? Leamos versículo 4. Permaneced en mí. ¿Estamos o no estamos en Cristo? Es así de simple. Debemos de permanecer en Él porque así Él permanece en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, corta esas ramitas de esa vid. ¿Qué pueden hacer? Nada. Se han removido, se secarán y como dices, tiradas al fuego. No pueden hacer nada por ellas. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué deben hacer los discípulos? Ahora bien, está hablando a esos 12, pero hoy nos habla a nosotros a través de lo que estamos leyendo. ¿Soy un discípulo de Cristo? ¿Soy un verdadero cristiano? ¿He actuado de acuerdo a la voluntad de Dios como ha sido revelada en su palabra? Entonces debo de permanecer en Él. Yo no puedo ser una persona que escoge de lunes a sábado le sirvo al mundo y el domingo es el día del Señor, ahí sí le sirvo. No podemos tomar esa actitud. Debemos de permanecer en Él cada día de nuestras vidas. Pues bien,
En el versículo 5 podemos responder la pregunta, ¿qué puede hacer quien se separa de Cristo? Ok, en Cristo debo permanecer, pero ¿qué pasa si no estoy en Él? Él claramente lo dice y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Mira aquí, volviendo al tema anterior, yo soy la vid. Jesús dice, yo soy la vid. ¿Quiénes son los pámpanos? Ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los discípulos. No las iglesias que el mundo ha creado, no las iglesias que el hombre ha creado, sino aquellos que han obedecido la voluntad de Dios, que se han sometido a Jesucristo y viven acorde a Él. Esos son los pámpanos, no los grupos religiosos que existen hoy en día. Pero entonces, retomando nuestra pregunta, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Hermanos, se trata de servir. Y al servir traemos fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ay, pero es que ese hombre habla muy bonito de Dios, pero está separado de Dios, porque está sirviendo los deseos o mandatos del hombre. Puede hablar bellezas, pero está separado de Cristo. Y aunque hable todas las bellezas que hable, está aparte de la verdad. Y al estar aparte de la verdad, no puede hacer nada, porque no está en Cristo. Pero quienes están en la verdad, quienes conocen la voluntad de Dios, quienes viven acorde a ella, pueden producir mucho fruto, que es lo que acabamos de leer. ¿Qué puede hacer quien se separa de Cristo en referencia a nuestro futuro espiritual, en nuestro futuro eterno? Nada. Nada puede hacer si no es que entonces viene a Cristo. Pues bien, versículo 6 nos ayuda con otra pregunta más. ¿Qué ocurre con quienes no permanecen en Cristo? Ya vimos que pueden hacer nada, pero ¿qué entonces qué ocurre con ellos que no pueden hacer nada porque están separados de Cristo? Versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Va a haber un día en que aquellos que no se han sometido a Cristo, que no han obedecido la voluntad del Evangelio, que no han comprendido que es en la palabra de Dios donde encontramos la salvación, serán echados al fuego. Pudieron haberla escuchado, pero la ignoraron, la desecharon, la rechazaron. Pero entonces, ¿qué dice aquí? Serán echados al fuego. Jesucristo hace saber sobre esto en Mateo 25:41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es triste que quien no esté en Cristo, tristemente será echado al fuego al que ha sido preparado para Satanás y sus mensajeros. Y cuando leemos Apocalipsis 21:8 nos da descripciones de quiénes son estos que no están en Cristo. Dice que son aquellos cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Deseo que prestes atención a esto que estamos hablando. Si estás en la vid, si estás conectado a esta vid, si permaneces en ella, tienes una hermosa bendición por delante. Pero si decides desconectarte de ella, serás removido, serás tirado, serás seco y serás puesto en ese lago de fuego que arde para siempre. Porque no es que simplemente te quemas como quien toma un pedazo de papel y lo pone en una fogata. Ah, ya desapareció, ¿no? Ese sufrimiento será eterno, así como la recompensa de los que permanecen en Cristo será eterna. Y es importante que meditemos en esto. Cristo continúa y nos hace saber en la siguiente pregunta que podemos responder en base al versículo 7, ¿qué bendición hay para quienes permanecen en Él? Y acabo de mencionar sobre ello. Él dice en el versículo 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si estamos en el camino de Dios, por más dificultades que este mundo presente, seguimos en el camino correcto. Y tarde o temprano va a haber esa hermosa bendición. No seremos echados al fuego, sino que iremos a ese hermoso lugar que Él fue a preparar para todos nosotros. Entonces, tenemos esta hermosa oportunidad y bendición. Hay bendición a quien permanece en Él. Versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo es glorificado Dios Padre? Jesucristo lo dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así
mis discípulos. Hermanos, insisto nuevamente, dale 2 horas de tu semana a Dios no es una manera de glorificarlo. No va a dar fruto. La vida cristiana es 24/7, por más increíble que te parezca. Eres cristiano para el señor de la tienda a la que vas a comprar, para el que atiende en el supermercado. Eres cristiano para el que arregla tu automóvil en el taller. Eres cristiano para el maestro de tus hijos en la escuela. Todo el tiempo debes de ser cristiano y tus acciones deben de dar fruto. De ahí que Santiago nos recuerda, no solamente seamos oidores. No soy solo cristiano porque asisto a la iglesia del Señor, porque me congrego. No, soy cristiano cada día, cada momento de mi vida, porque soy hacedor de la palabra y no solamente oidor. Entonces es importante valorar las palabras de nuestro Señor en este caso. ¿Cómo es glorificado Dios? A través de que llevemos fruto. Y algunos dirán, hermano, pero yo no tengo el talento para hablar con alguien y que se bautice y que obedezca el Evangelio. No se trata de ese tipo de talento. Se trata de que hagas lo que es debido, que le des a Dios lo que es meritorio, y de esa manera, viviendo tu vida fielmente, estás dando fruto. Tú no sabes si tu vecino, tu amigo, tu familiar o aquella persona que aún no conoce la verdad del Evangelio, por las acciones que tú llevas a cabo, desea buscar de Dios y entonces hacer la voluntad de Dios y estar en Cristo. Esa es la parte que necesitamos comprender. Pero si ven una persona totalmente hipócrita 6 días a la semana, pero el domingo se cree lo más santo, como solemos decir popularmente, que hay, ¿qué fruto llevas? Lo que causas es que esa persona dude de que efectivamente la iglesia del Señor está viva. No podemos darnos ese lujo, amados hermanos y amigos. Continuamos con nuestro estudio porque llegamos al versículo 9 que dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué une a Dios Padre, a Dios Hijo y a nosotros? Es el amor. Y no es el amor romántico del que profeso hacia mi esposa o mi novia si soy soltero. No es el amor que profeso hacia mis hijos. No es el amor que profeso hacia mis padres. No es el amor que profeso hacia mis amigos. Es ese amor sacrificial de que estoy dispuesto a hacer todo lo que Dios espera que yo haga con tal de ayudar a que más almas vengan a Cristo, dando fruto de esta manera. Entonces es importante que comprenda que la unión, eso que nos une al Padre y al Hijo, es el amor. Vivir de acuerdo a la manera que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Estar dispuesto a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Comprendiendo todo esto, Cristo les está haciendo saber a los discípulos, esto que les estoy haciendo saber en este momento, los estoy preparando para lo que viene. Así como mi Padre me ama y yo les amo a ustedes, estoy esperando que ustedes permanezcan en este amor que les he mostrado. Les he servido, les he enseñado, les he cuidado. Vemos todo esto a lo largo de la vida de nuestro Señor y eso es lo que está tratando de terminar de poner en la mente y los corazones de estos hombres. Llegamos al versículo 10 y ¿qué debe hacerse para permanecer en él? Él lo responde, ya ha dicho acerca de permanecer en el amor que él ha dado, pero dice, si guardareis mis mandamientos. Y es aquí donde el verdadero cristiano puede llegar a comprender, no se trata de decir que amo a Cristo, que Cristo es mi todo, que mis hermanos son mi todo. No se basta solamente con decirlo, debo de guardar sus mandamientos. Y entre sus mandamientos, ¿qué nos dice? Amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, en el sentido de que estamos dispuestos a hacer cosas que tal vez no haríamos por alguien más. Pero Cristo nos enseña a que debemos de dejar de ser egoístas y pensar en los demás. Entonces, guardando mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Te imaginas qué historia estaríamos contando si ese día en la cruz Jesucristo hubiese dicho, yo soy Dios, yo no necesito pasar por esto, yo me bajo de aquí, yo me salgo de esto no tiene nada que ver conmigo, yo no voy a seguir en esta situación? Pero no fue así. Él permaneció obedeciendo los mandamientos de su Padre, que le llevaron a esa muerte en la cruz, una muerte que ninguno de nosotros desea, y tampoco él deseaba, pero obedeció.
Y ahora nos dice, ustedes, o en este caso le dice a los discípulos, y por la enseñanza nos lo dice a nosotros, ustedes deben de seguir en el amor, de la manera en que yo les he enseñado, guardando mis mandamientos. Lo que les he enseñado, enseñen a otros, pero no solamente digan lo que lo hagan, sino háganlo ustedes mismos, enseñando con el ejemplo, como Él nos ha enseñado con el ejemplo. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que motiva a Jesús decir esto a los discípulos? Gozo, alegría, contentamiento, saber que Él ha hecho lo que tenía que haber hecho y que ha enseñado a estos hombres lo que tenían que haber aprendido y saber que ellos van a llevar adelante este trabajo que han aprendido de Él. Cuán hermoso es aprender todo esto. La vid y los pámpanos es una hermosa lección. El hermano David B. Jones, en las conferencias Power del año 2002, dice esto acerca de este yo soy la vid verdadera. Y dice lo siguiente, cuando la palabra de Dios se planta en los corazones de los hombres, produce solo un tipo de fruto, un cristiano. Amado hermano, no soy bueno en la botánica ni en el mundo de las plantas, pero si yo compro unas semillas de tomate, al plantarlas, ¿puedo esperar papayas? Al sembrar semillas de mango, vuelvo repito, no tengo conocimiento sobre las técnicas, pero si siembro una semilla de mango, ¿puedo esperar que me dé zanahorias? Puede que esté diciendo cosas que son totalmente fuera de sentido, porque vuelvo repito, la agronomía y la botánica no son áreas en las que yo esté preparado, pero comprendemos que de lo que se siembra, se cosecha. Si siembro tomates, voy a cosechar tomates. Si siembro zanahorias, voy a recibir zanahorias. Así de simple. Solamente hay un fruto que puede ser plantado en los corazones de los hombres y ese fruto va a dar cristianos. Si la palabra de Dios se planta en el corazón del hombre, van a ser solamente cristianos. Esto no puede violar la ley de Dios, porque cuando leemos Génesis 1, leemos que según su género, Dios desde el principio plantea que lo que se siembra se cosechará. No puedo sembrar algo y esperar algo distinto. Así de simple. No puede violar la ley de Dios. La palabra de Dios no producirá un bautista en un lado y un metodista en el otro, o un pentecostal y un católico. No lo va a hacer. No hay forma de que la palabra de Dios haga eso. La palabra del hombre, alterando la palabra de Dios y buscando sus mandamientos, sus pretensiones y sus decisiones y sus deseos, ha cambiado para hacer que esta persona diga, yo soy cristiano, pero metodista. ¿Por qué ese pero? Si no debería haber divisiones porque todos somos cristianos, ¿verdad? Me ha pasado en campañas en que hemos ido y tocamos alguna puerta. Ah, yo también soy cristiano. Ah, sí, ¿a qué congregación se reúne? Bueno, yo soy cristiano católico. Yo soy cristiano pentecostal. ¿Por qué? No, yo voy a la congregación de la iglesia del Señor en este lugar. Pero entonces, las tradiciones del hombre han sido implantadas. No ha sido la palabra de Dios la que ha entrado en el corazón de esa persona, sino lo que el hombre ha enseñado y esa persona se ha dejado llevar por ello. Porque la palabra de Dios solamente produce un fruto, y ese es cristianos, simplemente, así de simple. Como dice el hermano, siempre producirá un cristiano y punto. Ese es el poder de la palabra de Dios. Cuando es predicada la verdad, cuando se enseña la verdad, cuando se afirma en base a lo que la verdad, que es la palabra de Dios, enseña, va a producir un solo tipo de fruto, y ese es cristianos. Y es así como nuestro Señor, en el texto que estamos estudiando, culmina diciendo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué espera Jesucristo de nosotros? Que amemos como Él nos amó. No porque alguien me diga que no es cristiano, yo voy a cerrarle la puerta. No porque alguien me diga que es católico y que cree en todas estas cosas, yo voy a llegar a hacerle saber, usted no es importante para mí. Todas las almas son importantes para Dios, pero todas las almas necesitan venir al conocimiento de la verdad y a poder proceder al arrepentimiento en base a la verdad que han aprendido. Entonces, es importante que todo lo que hagamos, que es lo que Jesucristo está pidiendo a los discípulos en este caso, está ordenándonos a través de esta enseñanza, hay una vid, que es Él, hay un labrador,
que es el Padre, y los pámpanos son cada uno de aquellos que entregan su vida a Cristo para servirle a Él y traer fruto. Cada uno de nosotros que hemos obedecido el Evangelio tenemos ese compromiso porque Él nos compró con su sangre. Es así, hermanos, como comprendemos y meditamos sobre esta señal que está dando nuestro Señor a través de esta enseñanza. Una señal escrita para nuestra creencia. Solamente podemos llegar a ser cristianos al estar comprometidos en la palabra de Dios, al ver que la palabra de Dios nos ha revelado todo esto que necesitamos saber y entonces poder estar y permanecer en Cristo. Fuera de Él, nos secaremos y seremos tirados al fuego. Y estoy seguro que nadie desea eso. Estoy seguro que si estás viendo esta lección o la estás escuchando, es porque tienes el deseo de hacer lo que Dios ha comandado, de hacer de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Y fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay vida eterna. Fuera de Cristo no hay cielo. Y eso podemos hablarlo si tienes preguntas con mucho gusto más adelante. Pero ahorita lo que quiero que comprendamos es la vid y los pámpanos. Cristo, y estamos arraigados, estamos conectados a Él. Fuera de Él hay muerte. ¿Deseas morir? Nadie desea morir, todos quieren seguir en este mundo y estar con sus familias, pero sabemos que después de la muerte vendrá el juicio. Hebreos 9:27. Todos en algún momento llegaremos a partir de este mundo, pero sé que ninguno quiere experimentar la muerte espiritual, la muerte segunda, como leímos en un pasaje anteriormente. Todos queremos estar en la presencia de Dios, pero para hacerlo necesitamos estar en Cristo. Y es allí donde es importante comprender que así como aquellos judíos escucharon a Pedro predicar y que hicieron la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Él les dijo: arrepentidos y sed bautizados para el perdón de sus pecados, cada uno de ustedes, en base a lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han enseñado. Y sé que he parafraseado Hechos 2:38, puedes abrir tu Biblia y leerlo y ver que efectivamente el arrepentimiento y el bautismo por el perdón de nuestros pecados son requeridos para nuestra salvación. Y entonces más tarde en esas mismas palabras llega a decir nuestro Señor que Él es el que añade a su iglesia a aquellos que han hecho su voluntad. Hoy es un gran día. Mañana no sabemos cómo será. Pero lo que es importante, amado amigo y hermano, es podernos reconciliar con Dios mientras aún hay tiempo. Gracias por estudiar con nosotros. Nuevamente, preguntas que tengas, con mucho gusto las podemos contestar luego o hablar en privado si es del caso. Si deseas obedecer el Evangelio, podemos hacer lo que está a nuestro alcance para ponerte en contacto con un hermano cerca de donde tú vives y que puedas tener más estudio y puedas ser bautizado por el perdón de tus pecados si ese llega a ser tu deseo en ese momento. Y si ya eres cristiano, recuerda que estamos aquí para orar contigo y por ti. Muchas gracias nuevamente por el tiempo que has estado con nosotros. Dios te bendiga ricamente y esperamos vernos en la próxima oportunidad que tengamos para estudiar de la palabra de Dios. A Él sea toda la gloria. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.